Bueno, vamos a empezar el tema de las artes plásticas del siglo XIX hasta el impresionismo. Y como hemos ya explicado en un tema anterior, la arquitectura, nos vamos a centrar en este caso en la pintura. Y vamos a empezar por la pintura romántica. La pintura romántica tiene una serie de características. El romanticismo lo habréis explicado también, o lo habéis estudiado en lengua, y desde el punto de vista artístico y sobre todo de la pintura, pues es difícil de calificar desde el punto de vista estilístico. Porque ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos prácticamente a caballo también con el neoclasicismo. Sin embargo, no, aunque más o menos está a caballo, más o menos incluso comparte espacio con el neoclasicismo, está enfrentado al neoclasicismo. Y es en la pintura, dentro de los distintos campos artísticos, junto a la literatura, posiblemente la pintura sea el campo artístico donde mejor se exprese el espíritu romántico. ¿Qué características tiene este romanticismo? Y que seguramente también muchas de ellas os van a coincidir con literatura. Pues en primer lugar, romanticismo es exaltación de los sentimientos. Si el neoclásico venía derivado sobre todo de las ideas de la Ilustración de racionalidad, pues esto es una reacción, el romanticismo. Aquí va a ser más importante las apreciaciones subjetivas de los hechos que la verdad de esos hechos. Cómo se aprecia de forma sentimental que la realidad de ese hecho. En segundo lugar, como consecuencia de eso, de esa exaltación de lo subjetivo, pues si en el neoclásico lo importante era el dibujo, pues aquí como contraposición, en el romanticismo, se vuelve a una característica que vimos en el barroco, y es que prima el color. Profundo amor por el color. La mancha sustituye a la línea como vehículo de expresión de esos sentimientos exaltados. Y favorecen esos dramáticos contrastes lumínicos. Algunas veces pues nos van a recordar a Caravaggio, o una explosión de color que nos recuerde a Rubens. En cuanto a las composiciones, en tercer lugar, pues son composiciones bastante desequilibradas en la mayoría de los casos. Se contraponen al orden que habían impuesto los autores neoclásicos. El espíritu del romántico pues se caracteriza por las turbulencias, la exaltación, ¿vale? Como os hemos dicho, todo muy cercano al barroco. En cuanto a los temas, pues van a ser muy variados. Destacan principalmente los históricos o incluso los literarios, basados en obras literarias sobre hechos históricos o hechos incluso inventados del pasado medieval, fundamentalmente. Ahí en la Edad Media está la referencia, donde está supuestamente las raíces de todas las naciones del pueblo que componen fundamentalmente Europa. Otro hecho novedoso sobre estos hechos históricos es que el pintor romántico no prefiere captar los hechos más dramáticos de hechos esos históricos. En vez de los más gloriosos que querían los neoclásicos, aquí los más dramáticos, los patéticos. Más que la victoria del triunfo, pues quieren plasmar ese dolor. Otro tema de la pintura romántica, pues, lugares exóticos, muy atractivos para los pintores románticos, y gracias al avance de los medios de transporte pues los pueden conocer directamente y retratarlos. También es una obsesión el retrato y el paisaje, son otros de esos dos temas. La naturaleza además aparece como un elemento que no puede someter el ser humano, sino que con el que ha de luchar, y incluso algunas veces se tiene que someter a él. También pueden aparecer, también lo veremos, paisajes pues que nos parecen tristes, apagados, bucólicos. Vamos a empezar por los distintos romanticismos y empezamos pues por donde nace todo este movimiento, que es en Francia. El romanticismo francés sigue con absoluta fidelidad todas estas características que hemos enumerado, pues el que más fiel lo refleja. Y aquí encontramos los dos pintores románticos por excelencia. En primer lugar, Jean-Louis de Hôtel-Guéricault, es contemporáneo de David, pero sin embargo se aleja absolutamente de él. Tiene una biografía muy parecida a la de Caravaggio, muy tormentosa,
viaja a Roma, allí estudia la pintura de Miguel Ángel. Luego también se va a Inglaterra y allí estuvo en contacto con la obra de Constable, que luego le estudiaremos, y de las consecuencias de la revolución industrial. Gary Cole, sobre todo, es definido por ser un colorista. Va a imprimir a sus pinturas un gran energía y furor. Su obra más conocida es esta que os estoy proyectando desde el principio. Es la balsa de la de Medusa, exhibida en 1818, que la verdad es que tuvo poca aceptación entre el público. Y ahí se recoge un hecho histórico que sucedió en las costas de África. El motín y naufragio de una fragata francesa. Allí el artista elige el episodio histórico, que no sirve para exaltar ni enaltecer ningún momento de gloria, sino simplemente reflejar un hecho lamentable, trágico, con desesperación y la muerte. Vemos aquí una composición en aspa y vemos las supervivientes de ese naufragio de ese barco llamado Medusa, que incluso se sabe que llegaron a comerse cadáveres. Ahí incluso veis, le falta aquí la cabeza, los muertos despedazados porque se tuvieron que comer. Aquí al fondo aparece el barco que les va a rescatar, por eso se están dirigiendo a ellos, a la salvación. Como veis, nada de exaltar ninguna gloria ni nada de eso. Gary Cole también va a estar interesado por los temas orientales, así como también como por los caballos, y eso corresponden pues este cuadro, que es el oficial de húsares. La definición de la imagen me he bajado, no muy buena, pero bueno, se ve claramente la composición y el escorzo del caballo para conseguir la publicidad ya ves, la perspectiva, esa profundidad, y luego pues, carrera de caballos donde la pincelada es muchísimo más suelta. Otro gran pintor, Eugène Delacroix. Este pertenece a una familia burguesa, así que tiene una vida un poquito más acomodada. Conoce a Gary Cole y llega a admirarle, y uno de los hechos que más le va a marcar en su vida es que va a sufrir una enfermedad bastante grave que le impide andar y le obliga a permanecer en casa. Es un pintor colorista y sensual. Colorista, le encanta seguir a la pintura perdón, la pintura de Rubens. El cuadro más famoso que tenemos de Delacroix es La libertad guiando al pueblo, que aparece en un montón de libros de historia. La libertad guiando al pueblo, que según está, con los pechos al aire, etcétera, nos recuerda la escultura aquella que vimos de época griega, del helenismo, la victoria de Samotracia. Ella lleva la bandera tricolor, que va a sustituir a la típica de la monarquía absoluta hasta ese momento, porque este cuadro pues refleja la insurrección de 1830 del pueblo de París contra Carlos X, que quería mantener el absolutismo, y el pueblo que va detrás de la victoria y de la tricolor. Pues aquí están representadas las distintas clases sociales. Aquí hay un burgués y luego los trabajadores, todo el pueblo unido. Al fondo aparecen brumas, humor de la batalla. A los pies de la libertad, pues un moribundo que le mira fijamente, como diciendo que ha merecido la pena morir por ella. La escena se organiza de abajo a arriba, y también hay diversas líneas de composición, diagonales, una detrás de otra, para complicar la escena. La huella de esta obra también se puede ver en la barca de Dante, que es esta. En el centro de la composición, Dante siempre aparece con esta casulla roja, Dante y Virgilio, de la Divina Comedia. Os recuerdo que Dante viaja a buscar a su amada al infierno, su amada Beatriz. Aquí está Caronte, y están atravesando una de las lagunas. Está en la laguna Estigia, pero sabéis que la laguna Estigia tiene distintas partes. Y aquí pues está retratada el lugar, el momento de esa laguna donde están o donde deben penar los coléricos, y cómo muerde la barca.
Intentan algunos subirse a la barca, intentar salvarse. Al fondo podemos ver el infierno representado con una ciudad en llamas. La pintura histórica va a tener también una gran relevancia, lo hemos visto dentro del romanticismo de Delacroix, y es un gran cultivador de este género. Como vemos, por ejemplo, en esta obra que es La matanza de Quíos. Este cuadro representa la masacre que se produjo en esa isla de Quíos en un episodio, en una batalla en la guerra de independencia de Grecia. Ahí los turcos otomanos mataron a 20.000 griegos y sometieron a la esclavitud a las mujeres y niños de los supervivientes. Vemos que el cuadro tiene una gran monocromía para transmitir esa tristeza y esa derrota, y el cuadro se compone de 3 pirámides compositivas, una detrás de otra. De izquierda a derecha, expresiones de miedo, desesperación, cuerpos semidesnudos. A la izquierda hay una pareja moribunda y se ve la sangre de él. Luego se refleja sobre todo a esta mujer vieja que mira hacia afuera del lienzo con expresión de horror. Eso refuerza todavía más el patetismo del cuadro. Lo mismo le sucede al siguiente cuadro, que es Grecia expirando en las ruinas de Missolonghi. Aquí vemos a lo que representaría Grecia, vencida por los turcos otomanos. Es el momento, recuerdo, que están luchando en la guerra de independencia. Algunos han querido ver en esta mano a Lord Byron, que estuvo allí luchando y murió en la guerra de independencia griega, en ese brazo. Otra obra histórica de Delacroix va a ser esta obra, que es Muerte de Sardanápalo. Esto sí que nos recuerda al fuego rubeliano, y aquí pues están bastante claro también las aspas. Muestra el momento en el que Sardanápalo, que es un monarca sirio, está siendo invadido por los persas, que está aquí al fondo. Y como sabe que va a ser ejecutado, no quiere que nada de lo suyo pueda ser aprovechado por sus vencedores, con lo que ordena asesinar a sus caballos, que los están matando, a los que quieren mucho, y también a sus mujeres. ¿Vale? En 1832 viaja a España y también a Marruecos durante 6 meses, y se va a poner pues en contacto con un mundo pleno de sensualidad, de luz, de colorido, y ahí va a captar lo exótico del momento, lo desconocido. De esta etapa es su obra Mujeres de Argel. Este cuadro es un cuadro de tipo oriental, romántico. Parte, si lo miráis desde la izquierda, se ve un rostro que queda inmerso en la sombra de la mujer. Esta técnica lo va a utilizar en muchas figuras para lograr un aire de misterio y aislamiento. A su lado, sentadas otras 2 mujeres, y luego de pie una criada negra. Su presencia de espaldas y girando pues hace como que el espectador forme parte del cuadro. Destaca aquí sobre todo la luz en este cuadro, representada, que viene, sabemos, de una ventana que no está presente, esa ventana, pero sabemos que está aquí entreabierta, y es ella la que ilumina. Delacroix va a quedar muy enamorado de la luz de África, del norte de África, y lo va a pretender plasmar en diferentes obras. Igualmente fue famoso, no lo voy a ir poniendo, pero tiene otros cuadros de connotaciones sexuales, donde representa concubinas argelinas en un harén. También muestra el opio, ¿vale? Y cuadros de prostitutas. En Francia también tenemos la conocida como Escuela de Barbizon y de Camille Corot. La Escuela de Barbizon y Camille Corot. Por un lado la Escuela de Barbizon, y luego un poquito aparte a Camille Corot. El paisaje, que habíamos dicho que era otro tema de la pintura romántica, está representada en Francia por la conocida como Escuela de Barbizon, aunque también algunos le llaman Escuela de Fontainebleau, porque era el bosque de Fontainebleau donde fundamentalmente pintan. Entre ellos destacan pintores como Théodore Rousseau, François Daubigny y Jean-François Millet. Para muchos autores esta escuela es el antecedente del impresionismo, porque
se trasladaban a pintar a lo que se llama plein air. No pintaban en un taller, sino que iban al exterior a pintar, y ya veremos que esa es una de las características del impresionismo. Sin embargo, para otros, como la pintura sigue siendo básicamente realista y tradicional, pues no lo meten en el impresionismo. Es una característica esencial de esta escuela de Barbizon. Nos encontramos frente a un arte todavía realista, cuyo factor común denominador de todos estos pintores es el gusto por el paisaje. Un paisaje armónico, sereno, que va a ser el protagonista de las composiciones de estos pintores. El más emblemático de los autores es Théodore Rousseau. Empieza a pintar siendo todavía muy joven, en un estilo clasicista, y en su obra vamos a apreciar que tiene una debilidad por los árboles. Le encantan, sobre todo árboles de grandes dimensiones. Algunas de sus obras más interesantes son pues el bosque de Fontainebleau, que es este que os estoy mostrando, o el efecto temporal vista desde la llanura de Montmartre. Este lo tenemos en el Thyssen-Mortem, en Bornemisza, por si queréis verlo. Camille Corot nace en París, también en el seno de una familia burguesa. Estudió en Michelon y luego se va a Bertin, y luego viaja a Italia en varias ocasiones. Cuando vuelve a Francia se va a convertir en un pintor muy reconocido, que recibe distinciones, recibe premios. O sea, tiene una vida bastante acomodada. Su pincelada es bastante suelta, igual que hemos visto antes en Rousseau, y normalmente representa pues paisajes de ambientes íntimos, tranquilos, acariciados por una luz dorada, paisajes bastante bucólicos, líricos, poéticos. También pinta a plein air, en contacto directo con la naturaleza, como los miembros de la escuela de Barbizon. Corot es la fuente en la que van a beber muchísimos de los impresionistas. Su conocida predilección por el paisaje no le... como por ejemplo, la villa de Abré. Es un paisaje normal de Corot. No implica, aparte de pintar paisajes, que cultive otros géneros, como la pintura también de paisajes incorporando edificios, como puede ser la Catedral de Chartres, o incluso pues algún retrato, alguna escena costumbrista, como esta de lectura interrumpida. Aquí vemos que la pincelada es súper suelta en este caso. También hay romanticismo en Inglaterra. En primer lugar, lo que se llama la pintura fantástica. En Inglaterra, la pintura se va a caracterizar por la oposición al academicismo, del neoclásico, y por los gustos, por los temas más románticos, aunque basados, eso sí, en el dibujo. Los pintores ingleses es más el gusto por el dibujo que por el color. Entre sus temas, pues eligen una iconografía bastante fantástica, onírica, surrealista, en la misma línea de las pinturas negras de Goya, por ejemplo. Entre ellos encontramos a Henry Fuseli, que con ese nombre no es muy british, pero está dentro del romanticismo inglés. Se autoforma él mismo, no va a ninguna academia, y sus primeras obras son copias de dibujos que tenía su padre. Demuestra un especial interés por la literatura y por temas relacionados con la muerte, lo sobrenatural, lo truculento, un poco gore. Estuvo en Italia, donde conoce la obra de Miguel Ángel y le impresionan sus obras titánicas. Esto se ve, por ejemplo, en su cuadro de Titania y las hadas, que se inspira en una obra de Shakespeare, El sueño de una noche de verano, que ahí la reina de las hadas se llama así, Titania. Y luego en otras obras posteriores también se le pone ese nombre a la reina de las hadas, en otras obras incluso de Disney. También tiene obras como Las pesadillas. Esta se llama así, una pesadilla, donde hay visiones demoníacas, de íncubos que se aparecen bajo forma de diversos animales. ¿Veis? La persona está aquí dormida en una postura un poco rara. Yo me partiría por aquí, pero ya no. Y luego pues como diversos personajes surrealistas, demoníacos incluso, que nos recuerdan a gárgolas, pues están sobre ella. Está
teniendo una pesadilla. De esta escuela también es William Blake, que también va a estar muy cierta curiosidad por todo lo relacionado con la religión. Su obra como pintor va a estar vinculado a un libro, El paraíso perdido, de Milton. Y Blake pues se acomoda bastante bien también al perfil de artista solitario. Su pintura se fundamenta en el dibujo más que en el color. Eso posiblemente es porque también fue grabador, donde refleja el conocimiento de lo clásico. Y su paleta está integrada por colores atornasalados. Los colores tornasalados son los colores brillantes, pues atornasalados son lo contrario, más tristes e irreales. Blake fue un auténtico visionario y se adelantó a su tiempo. Ilustró la Biblia y también la Divina Comedia. Y una de las obras que os he cogido como ejemplo es esta, en la que se presenta a Beatriz, que está hablando pues se supone que con Dante, y la escena se desarrolla en medio de un torbellino. Podemos decir que la imaginación es el elemento que preside toda la creación. Blake rechaza todo lo oficial, todo el arte oficial y de las academias. También el romanticismo inglés, aparte, tiene a los paisajistas ingleses, y ahí destacan dos, Constable y Turner. A Constable ya lo habíamos nombrado antes. El pintor romántico inglés de paisajes, al igual que la escuela de Barbizon, también abandona el taller y pinta directamente al natural. Y la técnica, es que esta es una característica de los paisajistas ingleses, la técnica que más emplean es la acuarela, porque les permite pintar con una gran rapidez y reflejar distintas condiciones lumínicas. El primero de ellos es Just Constable. Le encanta captar los paisajes naturales de la verde Inglaterra. La técnica a la que recurre con mayor frecuencia es la acuarela. Maneja el color con gran agilidad y lo aplica directamente algunas veces hasta con espátula en vez de con pintor. Es el pintor de las nubes y las tormentas. Entre sus obras más importantes, pues el cuadro de la Catedral de Salisbury lo pinta desde distintas visiones, así que podéis encontrar más cuadros de la Catedral de Salisbury de Constable diferente a este que os estoy yo mostrando. También es autor del carro de Eno, no confundamos con el carro de Eno que estuvimos viendo del Bosco. En esta obra Constable se aleja de la tradicional visión idealizada de la naturaleza y lo que hace es plenamente ser realista de lo que capta su ojo. Intenta el realismo más que idealizarlo, ¿vale? Es una realidad de cómo es. Aquí tenemos el carro de Eno tirado y luego el paisaje, donde se mezcla tanto la perspectiva lineal como la perspectiva aérea. No os olvidéis de la perspectiva lineal, porque todo el mundo os centráis en perspectiva aérea, y luego se os olvida que también hay perspectiva lineal, ¿vale? Aquí el punto de fuga está un poco desplazado del centro, ¿vale? Turner es el otro paisajista, bastante diferente a Constable, porque a este lo que le interesa sobre todo es la luz, más que la realidad. Es reflejar la luz y cómo la luz disgrega el resto de elementos, ¿vale? La luz se refleja en los objetos y y cómo se descompone esa luz. Esa luz entra en el objeto y lo deshace. Ese es básicamente lo fundamental para la pintura de Turner. Nace en Londres y a los 27 años ingresa en la Royal Academy y adquirió ahí fama. Se le considera, sin embargo, un revolucionario. En sus cuadros podemos seguir una profunda evolución. Al principio es un pintor academicista, realista, bastante académico, como podemos ver en este cuadro, El pescador en el mar. Sí, una tormenta y tal, pero bastante academicista, bastante realista. Más tarde su pincelada se vuelve súper suelta, como vemos en el cuadro El incendio del Parlamento, que produce una sensación como de abofetado. Viaja luego a Italia, conoce Venecia y allí conoce su luz dorada y su color y la pintura veneciana, y eso lo va a incorporar a sus lienzos. En su obra, yo creo que más conocida, que es esta,
lluvia, vapor y velocidad. La luz se filtra a través del vapor del ferrocarril. El vapor se mezcla con la niebla, creando prácticamente un todo. Esto es un puente por donde va el ferrocarril. Este sería otro puente. Aquí hay una barquita. La bruma de la mañana junto con el vapor nos crean todo este ambiente aquí como también abocetado y sin definición de las formas. Al artista le interesa más el comportamiento de la luz ante determinados fenómenos atmosféricos que el objeto en sí. La carencia de la definición de esas formas pues nos delata la cercanía al impresionismo. ¿Vale? Casi aquí ya se empieza a rozar la abstracción en determinadas formas. Se va perdiendo la forma que habíamos visto tradicional de la representación de los objetos. También el romanticismo va a llegar a Alemania. Y uno de los elementos que confieren unidad a la pintura romántica alemana es la fuerte presencia de la religiosidad en ella. Uno de los principales autores es Carl David Friedrich, que es el mejor representante de la interpretación del paisaje desde un punto de vista místico-religioso. En sus obras, el pintor otorga a la naturaleza connotaciones alegóricas. Es un símbolo de esa religiosidad. Nace a orillas del Báltico, estudia en Copenhague y luego se dirige a Dresde, donde va a vivir y donde va a morir pobre, solo y abandonado. No conoció evolución en su obra. Prácticamente durante toda su carrera mantiene el mismo estilo, una manera muy peculiar de entender la pintura. Representa sobre todo atardeceres y amaneceres, en las que va a representar siluetas de ruinas que evocan un pasado ya perdido, un pasado esplendoroso. Su obra se observa con detenimiento. Advertimos que el ser humano aparece casi siempre de espaldas, y en pequeño y situado en inmensos escenarios naturales. Es un ser insignificante en medio de la inmensidad, lo que produce pues sensación de melancolía, tristeza o soledad. Esto lo podemos ver en cuadros como este, que es el Mar de Hielo, que representa el hundimiento de un barco. Es una historia real que quedó atrapado en el hielo. O el paisaje lúgubre Abadía en el Robledal, que vemos aquí. Hay un cementerio al lado de una antigua abadía, solo queda un resto, y luego la gente, y luego los robles, que no nos dan mucha felicidad. Los nazarenos son un grupo de pintores alemanes que trabajan en Roma y nacen hacia 1785 y viven en comunidad y tienen un elemento común: su oposición a las enseñanzas de la academia. Los artistas que forman parte de los nazarenos buscan su inspiración en autores como Frangélico, Rafael o Durero, y los temas preferidos por ellos son los temas religiosos, y van a rescatar incluso la pintura al fresco. Dentro de este grupo destaca Johann Friedrich Overbeck, que pinta, por ejemplo, esto, Domingo de Pascua, que os pongo este cuadro y os fusilo y os machaco, claro, porque casi todos me lo pondríais entre finales del gótico y el 480, este cuadro, y es del siglo XIX. Por último vamos a ver la pintura realista. Por último vamos a hablar de la pintura realista. La pintura realista en Francia. Frente a la fantasía normalmente presente en casi todos los pintores románticos, surge en la década de los 50-60 del siglo XIX una serie de pintores en Francia que lo que quieren es pintar la realidad social, y sobre todo la realidad social de las clases desfavorecidas. Hasta ese momento la mayoría de los pintores habían reflejado a la nobleza, la casa real, la iglesia, etc. Pero muy pocos cuadros se habían centrado en la temática de las circunstancias o las costumbres o la vida cotidiana de las clases, vamos a decir, trabajadoras u oprimidas. Se va a intentar hacer con la mayor simplicidad posible y también con la mayor fidelidad a la realidad posible, sirviéndose de ello de una pincelada firme, aunque algunas veces no están muy definidas las formas y la pincelada va a ser, pues vamos a decir, algunas veces abocetada y una pincelada no demasiado detallista, vamos a decir. La pintura, el siglo XIX os recuerdo que es el nacimiento del marxismo y de la lucha de clases,
todo nacido alrededor de la figura de Karl Marx. Y uno de los pintores más representativos de esta corriente de defensa de las clases trabajadoras, de estos pintores realistas, es François Millet. Ya lo nombramos en la escuela de Barbizon. Allí estuvo en contrasto con la naturaleza, porque sobre todo lo que quería es exaltar la figura del ser humano y dignificar su trabajo. Primero paisajes y luego esta segunda característica de exaltar la figura del ser humano y la dignidad del trabajo. Es el pintor de los campesinos, de la humildad del campesino. Son característicos en sus obras la sencillez, la calma, la serenidad, como vemos, por ejemplo, en Las Espigadoras. Este cuadro de Las Espigadoras, recogiendo los granos que han quedado todavía ahí esparcidos. O, todavía más famoso, el Ángelus. Esta pareja que están rezando a la salida del sol el Ángelus, en medio de sus tareas de cosecha. Otro autor de esta corriente es Courbet, Gustave Courbet. Nació en Ornans, que va a ser protagonista de varias de sus obras. Es una ciudad donde siempre se sentirá muy apegado, aunque su padre le envía a París a estudiar para que fuera abogado o ingeniero, pero al final Courbet eligió la pintura. Pronto se va a identificar además con el socialismo, desafiando a la tradición, y quiso que su obra pues fuera para el pueblo y reflejara el pueblo. Va a elegir temas bastante poco convencionales, sobre todo escenas de la vida cotidiana, en un contexto rural, que él conoce muy bien, porque viene de él. En muchas ocasiones sus pinturas son testigos de la realidad, y no pretenden transmitir ningún mensaje, ninguna defensa de la sociedad, ni crítica social, ni nada. Simplemente testigo de la realidad de cómo viven los campesinos o el medio rural. Esto lo vemos, por ejemplo, en Sobremesa en Ornans, una típica tasca rural, o en El Encuentro, se llama este cuadro, aunque algunos también lo conocen como Buenos días, señor Courbet. Sería Courbet, se encuentra pues, paseando en ese encuentro, ¿veis? La pincelada aquí muchísimo más prieta y luego mucho más, una pincelada muchísimo más, vamos a decir, suelta para los fondos. Como esto ya no está tan definido, la perspectiva que ya conocemos, esa perspectiva aérea, que también se ve ya en el final del paisaje, donde encontramos el punto de fuga. Fue también un gran retratista y se conservan algunos retratos que pinta sobre todo hombres de fuerte personalidad, y también pinta un buen número de paisajes. Sus dos obras más importantes son El entierro de Ornans, una magna obra enorme, es una descripción de la sociedad rural con un realismo y veracidad aplastante. Courbet transmite con el máximo realismo posible pues un funeral en el que asisten pues en comunidades pequeñitas, rurales, pues prácticamente asiste todo el pueblo, toda la comunidad, desde los representantes del ayuntamiento, pasando por las plañideras, que se les pagaba y todo, plañideras oficiales, como la familia del pintor, que también queda reflejado, más o menos en el centro, incluso un perro perdiguero. Por comentarios del propio pintor, sabemos que pintó prácticamente a toda la población de Ornans. Más o menos hay un conjunto de 46 personas, a tamaño más o menos natural y con enormes dosis de veracidad, pintadas cada uno por uno con su cara exacta. Las figuras forman un grupo más o menos compacto, donde dominan aquí las líneas horizontales y las líneas verticales. Esa es básicamente la composición de la obra. Es una de las mejores galerías de retratos de la historia del arte. La expresión de los rostros no provocan tampoco ningún sentimiento de dolor entre los asistentes, porque la muerte para ellos es algo normal, es un hecho cotidiano, vamos a decir. La otra gran obra de Courbet es el taller el taller del pintor, donde se mezclan personajes reales con otros anónimos que representan diferentes clases sociales. A la izquierda, figuras humanas de todos los niveles de la sociedad, desde clases más pudientes a menos adineradas. En el centro, Courbet pintando un paisaje, y al lado una modelo semidesnuda, símbolo de la tradición artística de la academia. Y a la derecha, pues amigos y asociados de Courbet, entre los
que se encuentra, por ejemplo, George Sand, Charles Baudelaire, Champollion, incluso Pierre-Joseph Proudhon, recuerdo ese anarquista famoso que sale en el temario de historia. La escena tiene lugar pues en el taller que tenía Cuber en París. Se divide en esas tres partes que ya os he explicado. El cuadro sería con una especie de juicio final. Justo él está entre los dos mundos. Justo en medio hay un maniquí que nos recordaría a San Sebastián atravesado por las flechas, que simbolizaría también el castigo a la academia. Esto es la academia y esto es el castigo a la academia. Él que quería pues situarse al margen de la academia. Honor Daumier tuvo la capacidad de despertar una gran curiosidad entre sus contemporáneos. Poseía un ácido espíritu crítico comparable a Goya, de crítica social, dotado de un gran espíritu satírico, y va a hacer un buen número de caricaturas políticas. Mi hermano va a trabajar para un periódico satírico, Le Caricature, algo parecido al Jueves de hoy día en España, de Charles Philippon sería el director. Los personajes de las caricaturas son gente sencilla de pueblo, incluso marginales, que sufren la opresión de las clases poderosas. Daumier puede ser calificado como un gran dibujante. Es más dibujante que colorista, vamos a decir, porque también se dedicó al grabado, como se adivina pues en pinturas como esta, El vagón de tercera, realizada con hábiles trazos y vigorosas líneas, muy famoso este cuadro del vagón de tercera. Tiene varias versiones de este cuadro, ¿vale? Pues ya hemos visto prácticamente toda la pintura preimpresionista y a partir de mañana pues nos centraremos en el impresionismo. Vamos a ver una figura que es también preimpresionista, pero es el enlace entre esta pintura y luego ya el impresionismo, Manet, y luego ya veremos al primer impresionista, que es Monet.